que soy Jaime Cervera, que habréis visto con mensajes míos en todo el proceso de inscripción, etcétera. Voy a hacer de maestro de ceremonias un poco. A mí me vais a tener que aguantar bastante, con lo cual casi no voy a contar gran cosa. Es decir, yo creo que este máster, que tiene una intención fundamentalmente profesional, bueno, con los no sé, 11, 12 años que lleva ya de experiencia en la versión actual, pues os va a formar, yo creo, de una forma bastante interesante. Tenemos la suerte de que vamos a contar hoy en la ceremonia de introducción, en la conferencia, con el promotor de ese máster, que es Ricardo Aroca, que después os presentaré. Y en todo caso, mi papel ahora es simplemente hacer de maestro de ceremonias. Entonces os voy a presentar primero al director de departamento, Pedro Dávila, que va a dirigir unas palabras, e inmediatamente después al director de la escuela, Manuel Blanco, que también nos dirá algunas cuestiones sobre lo que le entiende de la técnica en esta escuela. ¿Funciona? Sí. Bueno, antes que nada, pues por supuesto, para todos una calurosa bienvenida y también un agradecimiento por haber tomado la decisión de haber elegido este máster para vuestra formación de posgrado. Desde el Departamento de Estructuras, hace unos años, del orden de hace como 12 años, se vio la necesidad de plantear un desarrollo más avanzado de lo que era la enseñanza que nosotros impartimos habitualmente en esta escuela. Nosotros nos encontramos, los profesores, muchas veces, casi es una sensación continua, que nos falta tiempo y nos falta espacio en el programa. Habitualmente entendemos el programa del oficio del arquitecto, el currículum del arquitecto que se imparte en esta casa. Entonces de ahí vino la decisión de desarrollar, dar pie o abrir un poquito más lo que es el espacio de enseñanza a mis compañeros para que pudieran pues, desarrollar pues, sus capacidades docentes en temas pues, que muchas veces pues, quedan fuera de lo que es lo que se puede enseñar en un grado. Y entonces pues, vais a ver en este curso pues, fundamentalmente la capacidad de mis compañeros desarrollados en lo que es su experiencia docente y encontraremos también muchas veces pues, el desarrollo de lo que es su capacidad profesional, explicada de una manera asequible pues, para vosotros. Yo últimamente siempre me quejo de que en mi departamento andamos un poquito justos, un poquito justos de profesorado, y no es que estemos en cuadro, pero sí que cada vez que sucede alguna situación un poco complicada nos empiezan a salir las costuras. Por eso, especialmente, tengo que no solamente daros la bienvenida a vosotros, sino también a lo que son nuestros mayores. En concreto, pues el profesor Ricardo Aroca, que nos va a dar una conferencia o una charla. A continuación, también al profesor José Luis de Miguel y algún otro más, como por ejemplo Jesús Rodríguez Santiago, que en este momento pues, no está aquí, pero porque no ha podido venir. La intención, brevemente, de lo que es la aspiración de este máster es, sobre todo, complementar en aspectos profesionales las cuestiones de las estructuras, tal como las planteamos desde el punto de vista de la arquitectura. Son estructuras que comprenden una serie de materiales que a lo mejor no se ven específicamente, o las se pueden ver específicamente a lo mejor en una ingeniería, pero para el arquitecto, el oficio del arquitecto necesita tener un amplio abanico de disposición. También tenemos otras situaciones peculiares, como son, pues y las vais a ver en el máster, que puede ser necesario en alguna situación no solamente pues, barrer a lo mejor lo que son las diferentes tipologías, acero, como veréis, acero, hormigón, mixtas, incluso madera, sino también vais a poder ver pues, situaciones que son más especializadas, como veréis, como pueden tratarse, pues, por poner un ejemplo, los casos de necesarios, lógicamente son necesarios tratar, y en concreto pues, en nuestro país hay campo pues, suficiente para encontrar trabajo,
como sería pues, aspectos que tienen que ver con la evaluación, restauración y refuerzo de estructuras. O también la evaluación, el refuerzo y cálculo de lo que vendrían a ser también pues, problemas de patología pues, a nivel de cimientos. Bueno, básicamente, y otras cosas más, bueno, van a ser eso el objetivo de este máster. Nosotros tenemos la esperanza, ya para terminar, tenemos la esperanza de que pues, esto pues, suponga para vosotros una experiencia formativa muy fructífera y colme vuestras aspiraciones, colme, digamos, lo que vosotros esperáis de una formación en este territorio. Y también tenemos la confianza en este departamento de que lo que vosotros vais a obtener aquí van a ser unas capacidades que os van a permitir seguro una mejor, digamos, o un mejor desempeño en vuestra labor profesional y, por supuesto, también tener mejores oportunidades en el ámbito del trabajo que nos ofrece pues, lo que es el mercado, aunque resulte en esta escuela muy duro decir el mercado o la actividad económica que supone pues, la actividad de la construcción en este país, ¿no? Eso es todo. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, pues ahora paso la palabra a Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Jaime, y muchas gracias por invitarme. En el mes de marzo invitamos a dar una conferencia en la escuela, una de las cátedras, la Cátedra Blanca, a Valerio Olgiati. Y en mitad de la conferencia desalojamos la escuela porque había una bomba. Nos encontramos una bomba en medio. A la Cátedra Blanca le había costado 2 años conseguir que Olgiati se dignara venir a la escuela. Y por supuesto Olgiati decidió volver a la escuela, bomba de por medio, hoy, que es exactamente el día en que yo había quedado en venir a veros. Por eso he llegado 5 minutos tarde, porque he tenido que dejar a Olgiati comiendo e irme después de tomar un agua mineral con gas y decir que qué estupendo todo. Pero Olgiati ha entendido perfectamente que yo no podía hacer de anfitrión en una comida y que era más importante estar aquí. Porque Olgiati trabaja con hormigón y todas las estructuras de Olgiati son las que definen prácticamente la forma. La arquitectura de Olgiati está basada en cómo construye, en qué es lo que hace, cómo lo hace. Y Olgiati entendía perfectamente que por mucho que su ego fuera muy importante, es uno de los arquitectos más conocidos de toda Europa, que era más importante en la escuela dejar muy claro lo que nos importa a la EXAN, que haya un máster en estructuras. Porque es justamente probablemente lo que nos diferencia del resto de las titulaciones europeas. Nosotros estamos en una línea muy compleja en el que nuestra titulación en arquitectura somos al mismo tiempo arquitectos y somos al mismo tiempo ingenieros de construcción dedicados a la arquitectura. Tenemos eso que se llama reserva de actividad. Significa que la licencia para matar la tenemos solamente nosotros, nosotras, y que somos los que firmamos y tenemos la responsabilidad civil de todo lo que se haga ahí. Con lo cual es mucho mejor que sepamos cómo diablos se hace. Porque si no nos estamos arriesgando muchísimo y nos estamos poniendo en manos de otros profesionales cuyas pertinencias e intereses son otros. No quiere decir que a mí no me gustan los ingenieros, a mí me encantan los ingenieros y de hecho cada vez que yo tenía que construir algo raro, tenía alguien que se ocupaba de mirármelo. Yo era Víctor Martínez Segovia, era un ingeniero de caminos espectacular, maravilloso, que me lo presentó Santiago Calatrava cuando teníamos que resolver un problema Calatrava y yo juntos. Y me dijo, esto te lo resuelve Víctor, y Víctor se quedó mi ingeniero de cámara hasta que se murió. Pero a Víctor yo le explicaba lo que quería y cómo yo pensaba que esa estructura iba a ser y cómo eso se iba a entender. Víctor luego dialogaba conmigo, veíamos cómo lo hacíamos y por supuesto los cálculos finales eran de él. Pero yo hubiera preferido saber hasta calcularlo yo perfectamente. No es porque no me enseñaran en esta escuela, que por supuesto que me enseñaron, pero luego me puse a hacer cosas de otro tipo, o cosas muy etéreas o cosas muy sofisticadas que necesitaba una ayuda. Yo quiero creer lo que a lo mejor no debo de creer, que nuestros alumnos salen del máster habilitante sabiendo hacerlo.
Pero también quiero creer que si hay alguien que los tiene que suplir, ayudar, complementar, terminar, refinar, todo eso, quiero que salgan también de esta escuela. Y quiero dejar muy claro que esta escuela se ocupa de eso. De hecho, Jaime, supongo que os lo ha contado, y si no os lo ha contado, ¿puedo empezar a contarlo? Vale. Llevo ligándome a americanos toda mi vida, desde pequeño, y quiero decir ligándome profesionalmente, americanos toda mi vida desde pequeño. Y el último ligue ha sido estupendo porque ha sido Mark Sarkisian y la pandilla de Skidmore, Owens y Merrill. Acabamos de firmar un convenio con ellos, con Skidmore, Owens y Merrill, para poder mandar a su gente de ingeniería, gente nuestra. Entonces, en algún momento empezaremos mandándoos a alguno de vosotros, eso siempre empieza a los muy poquitos, para ver cómo funciona y cómo funcionan las historias. Esperamos que Mark y alguno más de sus colegas, que los invité a dar una conferencia aquí en la escuela, y de hecho los cacé porque venían a una exposición en el COAN y nos los trajimos para la escuela y dieron una conferencia maravillosa en el salón de actos en que estaban los alumnos de este máster, estaban los alumnos de tu departamento, estaban mis alumnos de análisis de la arquitectura, porque pienso que es muy importante que empiece la gente a entender ya desde segundo de carrera, que es donde yo enseño, la importancia que tiene el saber tener la cabeza estructurada para saber cómo vamos a construir, cómo vamos a calcular, cómo vamos a proyectar. Siempre me ha parecido un disparate ese entendimiento de que la forma y las técnicas que la soportan y la construyan vayan en líneas distintas. Nunca he entendido que uno haga una cosa primero y que después resuelva cómo se construye eso. En mi cabeza no entra y no conozco ningún buen arquitecto que funcione de esa manera. Esta escuela presume de tener los mejores arquitectos del país, espero que así sea, pero me gusta que esos arquitectos sepan también cómo se hace, cómo se calcula, cómo se construye, y que si necesitan ayuda, esa ayuda venga de gente formada en nuestra propia casa. Fundamentalmente porque hablaréis el mismo lenguaje que hablen ellos. Por supuesto, estamos en una escuela que son 7 departamentos. Cada uno de ellos piensa que el suyo es lo más importante y que los demás no lo entienden. Y todos somos víctimas y todos somos la República Independiente de mi casa. Pero dentro de eso, yo tengo muy claro que la profesión es la mezcla de todos y la intervención de todos. Y que lo que aquí va a pasar es una de las más importantes. Quiero darle las gracias a Jaime por permitirme decir esto aquí. Y luego me hace muchísima ilusión tener a mi antecesor aquí, que es probablemente uno de los mejores directores que ha tenido esta escuela, y anda que no nos hemos peleado él y yo cuando yo era pequeño, pero una de las personas que más vueltas le dio a esta escuela y que más pensó cómo se podía cambiar la enseñanza y cómo se podía mejorar la enseñanza. Aprovecho la ocasión, Ricardo, para darte las gracias por todo un periodo tremendo y decirte que yo nunca me olvidaré de cuando fuiste director, como muy bien te puedes imaginar, y que de verdad me acuerdo en ese despacho de muchas cosas que pasaron y que han seguido pasando, y me acuerdo muchas veces de ti. Y muchas veces para muy bien, ¿no? Este comentario no tiene ni la más mínima gota de ironía, y además Hilde nos está grabando, con lo cual creo que se me nota muchísimo cuando estoy irónico y cuando no. Es un lujo, y eso lo dije cuando defendí en Junta de Escuela que Ricardo Aroca fuera emérito por esta escuela. El mayor patrimonio que tiene esta universidad son sus gentes y la cabeza de sus gentes. Y es un lujo tenerlo hoy pronunciando la conferencia inaugural. Jaime. Muchas gracias, Manolo. Bien, pues yo, digamos, voy a presentar a Ricardo Aroca, porque aunque nosotros le conocemos, me imagino que muchos de ustedes es la primera vez que oyen hablar de él. Ricardo Aroca, como verán,
es un personaje muy peculiar, es arquitecto desde el año 64, fundó su estudio en el 65, es decir, en el siglo pasado, como él dice. Es doctor desde el 68 y se ha dedicado a la arquitectura, es decir, se ha dedicado a construir edificios de viviendas. En la Ciudad Lineal tiene unas manzanas magníficas en torno a Condesa de Benavito, Arturo Soria y la otra calle nunca me acuerdo cuál es. Vivienda pública en Orcasur, en San Pascual, Fuencarral. Y luego ha hecho edificios públicos o ha transformado edificios públicos, es decir, ha hecho construcción y ha hecho rehabilitación desde la perspectiva de arquitecto, pero integrando las estructuras desde el principio en esa reflexión. Es interesante, por ejemplo, pues a lo mejor ese ovni que hay en Colmenar, que es la Plaza de Toros, o la cubierta móvil en una Plaza de Toros en Granada. Ha hecho rehabilitación y dentro de la rehabilitación pues también en vivienda, como la Lipa, o en edificios públicos como el mercado de pescados de la Puerta de Toledo, que conocerán tal vez algunos de ustedes, y si no pues pueden ir a ver. Es ahora una sede de la Carlos III, creo recordar. O como el edificio que es ahora sede del Parlamento andaluz en el Hospital de las Cinco Llagas. Y entonces en ese proceso ha ido innovando en estructuras, en formas, en materiales, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las Cinco Llagas, pues con la realización de una estructura de forjados y demás con vigas de madera muy interesante. En ese proceso también ha estado en el mundo académico desde muy pronto. Fue profesor mío en el año 74, tal vez, y ya daba cálculo de estructuras desde una perspectiva muy interesante, y ha estado innovando, es decir, sus líneas de investigación incluyen, por ejemplo, toda la reflexión entre forma y comportamiento estructural y coste, en la que pues, ha dirigido tesis como una pionera de José Luis de Miguel, aquí presente, en el año 81, 80... 82 o tal vez antes, no lo sé. La del 80, 82, sí, 70 y tantos tal vez. Pero ha iniciado otras líneas de investigación, no solo sobre esa parte de arquitectura y forma. Por ejemplo, en el tema de madera, pues a través de la colaboración en un proyecto internacional que se llamaba Hollywood. Pues inició esa línea de trabajo en la escuela con un profesor que se malogró, es una pena, José Luis Fernández Cabo, pero luego todos sus sucesores, que algunos no les conocerán aquí, que tienen una línea de madera muy interesante, tan interesante como que en el curso próximo el máster cambia de estructura para poner el nivel de formación en madera al mismo nivel que el nivel de formación en acero o en estructuras de hormigón armado, porque nos parece que es uno de los materiales del siglo XXI cruciales. Y más líneas de investigación, pues también en los años 80 y al hilo de algunos textos que estaban apareciendo en Italia con Eduardo Benvenuto, me parece que se llamaba, o en España con Sánchez Pro, pues arrancó también aquí una línea de investigación o de estudio en torno a las estructuras históricas. Y dirigió pues, una tesis en ese terreno de Salvador Pérez Arroyo, después la mía y años más tarde la de Santiago Huerta. Ha sido, por tanto, presidente de la Sociedad Española de Historia de la Construcción, ha sido director de esta escuela desde el año 91 al 99, como director de la escuela. Y como ha dicho Manolo Blanco, inició la transformación física del edificio, la transformación de los planes de estudio y la transformación de la cultura docente interna. Después ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, también ha transformado el Colegio de Arquitectos de Madrid desde su sede en Barquillo a su actual sede. Bueno, yo creo que es un personaje que si yo tuviese que destacar algo, destacaría sobre todo su inteligencia y su capacidad de polémica y de trastornar
todos los parámetros a los que estamos acostumbrados. Ha sido un activista en el mundo, digamos, de los derechos ciudadanos y del derecho a la ciudad, incluso del derecho al paisaje. Y todos recordamos, ustedes no, pero todos nosotros sí que recordamos sus polémicas contra el Ayuntamiento de Madrid a raíz de los cachivaches, chirimbolos, mamotretos, etcétera, todos esos productos publicitarios que nos estaba imponiendo la colusión entre los intereses privados publicitarios y los poderes públicos, etcétera. O sea, en ese terreno también yo creo que su manera de escribir es muy interesante. Son interesantes sus dibujos, sus proyectos, es interesantísima su conversación, su charla. Les dejo con Ricardo. Creo que me van a activar esto. Muchísimas gracias, señor director, por su presencia y sus cariñosas palabras. Y realmente, y muchas gracias, Jaime, el problema mayor de todo esto es que se van a sentir ustedes decepcionados cuando voy a contar, ¿no? Entre otras cosas, porque pues tampoco voy a intentar enseñarles nada. El aprendizaje es una aventura estrictamente personal. Entonces yo no creo, después de haber dedicado 50 años a esto que se llama la enseñanza, yo no creo que nadie enseñe nada a nadie. O sea, la gente aprende, ustedes aprenden, y entonces lo que se puede hacer, como mucho, pues es incentivarles para que aprendan, y generalmente los sistemas estructurados de enseñanza lo que hacen es desincentivar su interés por el aprendizaje. Pero vamos, espero que la charla de hoy, por lo menos, en algún sentido les estimule a ustedes el interés por aprender. Les puse un título un poco raro, porque luego se me ocurrió esto. Parece que debería funcionar, pero no. Luego se me ocurrió un título mejor, o sea, se me ocurrió un título mejor y es el que pongo ahora, aunque ya la entrada la conservé del título original, que es En tierra de nadie. Me parece un tema, me parece una frase preciosa, ¿no? Es entre dos ejércitos, el espacio que hay entre los dos y que nadie ocupa. Yo creo que una gran cantidad de las cosas que son interesantes en esta vida son las que suceden en tierra de nadie, suceden en el campo que no puede reconocer como suyo ninguno de los posibles contendientes. Esto lo digo en el sentido de que en un sistema de enseñanza arreglado, pues tienen ustedes, en este sentido, me parece que ahora son 7 departamentos de la escuela compitiendo por su interés, cada uno de ellos, y cada uno de ellos tratando de contarles una serie de cosas. En ese sentido, yo creo que, vamos, o les digo a ustedes que para que alguien, poder decir que alguien sabe multiplicar, no es que se sabe la tabla del 7, es que es capaz de usar la multiplicación para otra cosa distinta. Entonces, alguien que sabe estructuras, se puede decir que sabe estructuras no cuando cumple los ritos y el protocolo de comprobar de verificar la seguridad de una estructura, sino cuando es capaz de usar ese conocimiento de estructuras para algo que esté fuera o total o tangencialmente fuera del campo de las estructuras. Entonces, lo del sol es una especie de parábola de, bueno, estos son los dibujos que hago en las reuniones cuando me aburro, es una especie de parábola de el tipo de lo que significa pues un conocimiento profundo de algo, o hasta qué punto o qué parte de un conocimiento es útil para tomar una decisión. Es decir, me voy a referir al conjunto Sol, Tierra, Luna, ¿no? Ahí tienen ustedes, naturalmente no está de acuerdo con los tamaños, porque sería imposible. Tienen ahí el Sol, que está unas 400 veces más lejos que la Luna, la Tierra, que tiene un tamaño intermedio, y luego la Luna, que tiene un tamaño menor. Las relaciones son muy curiosas. El Sol está a 150 millones de kilómetros. Es una cosa que suelo decir porque generalmente casi nadie lo sabe, y tiene además un diámetro de 1.400.000 kilómetros.
Curiosamente, la relación tamaño-distancia-diámetro es 111. La Luna tiene un diámetro de 3.400 kilómetros, está a 380.000 kilómetros y también a una relación 111. Por eso hay eclipses, porque el tamaño aparente del Sol es el mismo tamaño aparente de la Luna, ocupan medio grado en el cielo, y entonces, como la Luna está unas veces un poco más cerca y un poco más lejos, unas veces los eclipses son totales y otras anulares, pero curiosamente se ven del mismo tamaño. La relación es tan brutal que dentro del Sol cabe 3 veces la Tierra con la Luna dando vueltas. Es decir, la Tierra con la órbita de la Luna entera cabe 3 veces dentro del Sol. El tamaño es enorme. Todo eso, ¿en qué se nos traduce? Realmente, si nos atenemos al Sol, el movimiento del Sol es bastante sencillo. Nosotros estamos a una latitud de 40 grados, entonces el Sol hace, en el equinoccio, que es lo que hay dibujado, hace una sinusoide que se va acercando, que si tiene su altura máxima con 50 grados y cuando no lo vemos está a 50 grados por el otro lado, y como la órbita o el plano de la Tierra está inclinado, el del Ecuador está inclinado 22 grados y medio respecto a la eclíptica, pues en invierno la línea de cierre es la de arriba y en verano la línea de cierre es la de abajo, de manera que el día dura menos, dura más. Hay una cuestión curiosa, que es que el crepúsculo, que es el tiempo que tarda el Sol desde que empieza a ponerse hasta que se pone del todo, pues es más corto en el equinoccio, porque la tangente tiene una altura más alta, y el Sol tarda más tiempo en ponerse tanto en verano como en invierno, porque ya coge una tangente un poco más horizontal. ¿Cuánto se mueve el Sol? Pues se mueve 15 grados en horizontal en una hora. Como tiene medio grado, en 2 minutos el Sol se ha corrido como en dibujos animados, justo al lado del otro. Y todo eso, ¿para qué nos sirve de hecho el saber qué es lo que hace el Sol? Pues para ver si nos va a dar sombra al coche al cabo de un rato. Entonces, y la regla es muy sencilla, no tienen ustedes que ver ni dónde está el sur ni nada. Miren ustedes el Sol se mueve para la derecha. ¿Y cuánto se mueve? Pues 15 grados. ¿Cuántos son 15 grados? Pues mi mano así. Entre el índice y entre el dedo gordo y el pulgar, visto así, estos son 15 grados, de manera que el Sol se ha movido 15 grados a la derecha dentro de una hora y pueden ustedes calcular perfectamente dónde va a caer la sombra sin necesidad de hacer cálculos astronómicos. Pero no está mal el saber cómo es el conjunto del tinglao, aunque la parte de información que resulta relevante para nuestra utilidad pues es relativamente pequeña. Entonces, cambio de tema y entonces pasamos ya a hablar de las estructuras, de estas estructuras de las que quiero hablar desde la tierra de nadie. De hecho, para construir no es necesario saber estructuras en el sentido en que nosotros lo entendemos, es decir, los antiguos no sabían nada de estructuras y hacían edificios como el Panteón, con esa cúpula de 43 metros de diámetro tremenda, o los puentes que hacían construcciones, o las construcciones delicadísimas y extraordinariamente afinadas de las catedrales góticas. Es decir, no hacía falta un conocimiento, digamos, formal de estructuras, tal como nosotros lo entendemos, sino lo que sí hace falta es apuntar qué es lo que pasa. Entonces, a través de ensayo de prueba y error, o sea, concretamente el gótico en su desarrollo tuvo no poca cantidad de catástrofes, de cosas que se caían, o sea, pero a través de prueba y error llegaron a una serie de conclusiones que generalmente se materializaban en reglas de proporción. O sea, las reglas empíricas de proporción han servido a la humanidad fantásticamente bien para construir durante milenios. Realmente, ¿qué sentido hay detrás de las reglas de proporción? Las estructuras solo son de 3 cosas: resistencia, rigidez y estabilidad, no es más que eso. Y entonces las reglas de proporción funcionan bien para la rigidez y para la estabilidad. O sea, con proporciones se asegura la rigidez y se asegura la estabilidad, pero no funcionan bien para el peso, para las tensiones, o sea, para la resistencia. O
sea que eso no era un problema grave. Con los materiales que se usaban en la antigüedad y con las construcciones que hacían, la resistencia no era un problema, de manera que como nunca se encontraron con un problema de resistencia, el asegurar la rigidez y la estabilidad ya les era suficiente y las reglas de proporción le valían, ¿no? Entonces, de manera que, digamos, no fue necesario una reflexión, podríamos decir, científica sobre el tema de las estructuras hasta el siglo XVII. En el siglo XVII se hace la primera reflexión verdaderamente científica y profunda sobre el tema de las estructuras, que la hace Galileo, y Galileo se da cuenta enseguida de que el tamaño importa. Galileo hace la afirmación de Galileo, claro, Galileo no tenía noción de fuerza, no tenía noción de tensión, pero lo que él quiere decir, que los gigantes no podían haber existido, quiere decir simplemente que, dada una estructura, si la aumentamos de tamaño, las tensiones crecen linealmente con el tamaño, y llega un momento, evidentemente, en que la cosa deviene imposible. Entonces, esta es la primera aportación de Galileo, pero realmente hasta que Newton no define o no marca la idea de fuerza, de todas maneras, es una cuestión que probablemente le daría un premio a alguno de ustedes si me dice lo que es fuerza sin emplear sus efectos, sino simplemente qué es una fuerza. Claro, una fuerza, no hay manera de explicar lo que es una fuerza más que a través del movimiento de algo sobre lo que se aplica. O sea, de manera que no es un concepto en absoluto fácil, y entonces no es extraño que fuera necesaria una mente de la potencia de Newton para llegar a establecer qué es lo que es una fuerza. De manera que Newton establece lo que es una fuerza, Galileo ya había establecido la importancia del tamaño. En cuanto hay fuerzas, se puede plantear el tema del equilibrio, de manera que Newton abre el camino al equilibrio, y un contemporáneo suyo, Young, encuentra en el acero las relaciones de tensiones y deformaciones y abre luego el camino que siguen inmediatamente el desarrollo de las estructuras. De manera que son estas tres figuras son las que empiezan dentro de lo que les importaba. Es decir, entonces el término científico todavía no había sido acuñado, y entonces eran filósofos naturales. Filósofos naturales eran los que, en lugar de cultivar la metafísica, que es lo que se entiende hoy día prácticamente por filosofía, lo que trataban era de explicar el mundo. Entonces, entender las estructuras era una parte de la explicación del mundo, y como tal, pues los filósofos naturales, tanto Newton, Galileo primero, Newton, Leibniz, etcétera, les interesa explicar también esa parte del mundo. Entonces, bueno, esto es un tributo a Galileo y a la importancia del tamaño. Entonces, vamos al tema del equilibrio. El equilibrio tampoco es un tema tan elemental como pudiera parecer. O sea, el equilibrio está asociado a la posibilidad de moverse. Es decir, es posible ver si algo está en equilibrio. La fuerza solo existe asociada a la posibilidad de moverse o no moverse. El equilibrio existe asociado a la posibilidad de moverse o no moverse. O sea, en la medida en que hay posibilidad de equilibrio, en un sentido, en una dirección, en un movimiento, en un giro, pues hay la posibilidad de establecer si hay equilibrio. Si no hay posibilidad de movimiento, no tiene sentido el establecimiento del equilibrio. De manera que el equilibrio está asociado al movimiento, y entonces el equilibrio da lugar, una posibilidad de movimiento da lugar a una ecuación de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Newton había descubierto o había formalizado las fuerzas. Con las fuerzas se podían organizar, se podía resolver problemas de equilibrio. ¿Qué pasaba? Pues que había problemas en los que las ecuaciones de equilibrio no eran suficientes para resolver el estado de tensiones interiores o de fuerzas interiores de una estructura. Y entonces ahí entra en juego la relación que había encontrado Young entre tensiones y deformaciones, entre fuerzas y deformación.
Claro, la cosa no es en principio muy sencilla, pero, y ya veremos a lo que conduce. Si hay una ecuación de equilibrio cuando algo puede moverse, y entonces realmente, y no pensamos en fuerzas, sino pensamos en movimientos, cada posibilidad de ecuación de equilibrio da lugar a una descripción de un movimiento. Si nosotros pensamos no qué fuerzas hay en la estructura, sino cómo se mueve, resulta que mágicamente el número de ecuaciones coincide siempre con el número de incógnitas. Es decir, que el truco que encontraron los matemáticos, que eran los que se ocupaban de esto en el 18 y principios del 19, fue el plantear las estructuras utilizando la proporcionalidad en aquel caso entre tensiones y deformaciones. Decíamos, oiga, si en lugar de ver qué fuerzas hay en una estructura pensamos cómo se mueve, el problema está resuelto. Problema que sucedía que realmente, pues para hacer eso, descomponían la estructura en trozos pequeñitos, planteaban el equilibrio de un trozo, el plantear las relaciones de tensiones y deformaciones complicaba la cosa un poco más, y entonces acababa saliendo, y además se resuelve muy pronto, un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden, resuelve cualquier estructura siempre que tengamos claras las relaciones de tensiones y deformaciones y seamos capaces de establecer las condiciones de contorno. La primera condición uno se la puede inventar, lo del contorno era mucho más complicado, y entonces esta solución, digamos, filosófica de las estructuras no ha tenido una aplicación práctica hasta el método de los elementos finitos hace muy pocos años, es decir, que ha permitido precisamente ver la estructura en términos de cómo se mueve. Pero mientras tanto, el problema era el cómo conseguir que, esto funcionaba, pero el cómo conseguir hacer las estructuras de verdad, hacer los números que hacían falta para hacer una estructura que tuviéramos una seguridad razonable de que no se iba a caer. La primera cuestión los primeros ensayos eran como si coincidía el número de ecuaciones con el de incógnitas, era fácil hablar en términos de fuerzas, pues hacer que las estructuras fueran isostáticas. Entonces se ponían articulaciones en las vigas, se hacían articulaciones en la base de los arcos, otra articulación en medio. Es decir, hay un tiempo en que se construyen una serie de articulaciones que no tenían por qué existir, simplemente porque eso permitía el resolver el problema con cierta seguridad. Luego empiezan a aparecer unos métodos como el método de Cross y métodos que espero que ya no les obliguen a aprender a ustedes, pero que era una cosa terrible, con una cantidad de exégesis tremenda, era fantástico. Cuando yo estudiaba teníamos un año era el examen de Cross sin desplazamiento y al año siguiente el examen de Cross con desplazamientos, ¿no? Y entonces podíamos estar no sé cuántas horas, no teníamos derecho a un bocadillo de tortilla mientras estábamos sometidos a aquella tortura, y realmente yo creo que el sistema de corrección que se empleaba era ver si dos alumnos tenían el mismo resultado a la que habían copiado, ¿no? Porque era absolutamente imposible después de aquello. Entonces, luego aparece la noción en la que luego entraré con más detalle de que las cosas no está tan claro que cuando llegan al límite se caigan, sino que existe la posibilidad, si uno prepara la estructura suficientemente, de que haya unas rotaciones plásticas, y entonces llega un momento en que la estructura se vuelve isostática en el proceso de caerse, y entonces entramos en el tema del cálculo en los estados límite, que ha conducido también, digamos, a otra exégesis parecida a lo del método de Cross, con los 18 casos de carga correspondientes de los que luego entraré, ¿no? Entonces, eso es simplemente hacer uso de esa parte de la gráfica, y todo ello verdaderamente haciendo un esfuerzo. Yo diría que ahí cabía hacer dos esfuerzos distintos. Uno
que es a lo que yo creo que nosotros de manera irresponsable les impulsábamos a ustedes, que era a creerse aquello, ¿no? Y yo creo que había que hacer otro esfuerzo, que era el esfuerzo razonable y el que voy a abogar, el que los procesos que estamos haciendo no reproducen en absoluto qué es lo que sucede con la estructura, pero el resultado resulta suficientemente seguro, de manera que estamos aplicando pues unos procedimientos que se demuestra estadísticamente igual que los antiguos hacían, pero sin hacer números, que aunque son relativamente incoherentes, pues los resultados se han demostrado en la práctica seguros, y si no, de vez en cuando se manipula un poco algún parámetro cuando pasa algo imprevisto, pero vamos, más o menos se va manteniendo el tinglado. Entonces, claro, el problema de estas cosas es que en todo este proceso aparecen los abogados, ¿no? O sea, que complican mucho las cosas, ¿no? O sea, realmente vivimos en un mundo cada vez más definido por los abogados. Claro, la sociedad pide seguridad. Históricamente la seguridad pues la proporcionaba el técnico, y entonces el buen hacer o el prestigio del técnico ya daba suficiente seguridad. Eso todavía cuadra a veces. Incidentalmente una vez veo en el periódico un anuncio de uno que pretendía vender una casa y ponía como mérito que la casa la había hecho yo, como seguridad de que la casa estaba bien hecha. Pero bueno, lo que pasa es que los técnicos pues tampoco somos unos kamikazes. Entonces los técnicos aseguramos nuestra responsabilidad con una empresa de seguros. La empresa de seguros tampoco es un kamikaze, y entonces cuando llega un pleito quiere el poder demostrar con certeza que su asegurado ha hecho lo que tenía que hacer, y entonces al final derivamos en que la comprobación de la seguridad se traduce en unos protocolos. De manera que realmente ahora mismo estamos en una situación en que desgraciadamente, pues ustedes lo que van a aplicar son protocolos, pero claro, con un protocolo no se sabe hacer una estructura. Entonces, verdaderamente ahí me interesa el nivel de conocimiento que sirve para tomar decisiones, pero entiendo que cada vez se separa más el conocimiento para tomar decisiones de los protocolos de comprobación. O sea, uno tiene que conocer para tomar decisiones tal, y luego no hay más remedio que usar el protocolo para demostrarle a la gente que tenemos su vida encima del hombro que uno ha seguido el protocolo y que aquello es seguro según los procedimientos que han sido dictaminados. Pero vamos, verdaderamente los protocolos pues son algo que hay que sufrir, no otra cosa. Entonces vamos a y entonces en esto de los protocolos también tienen una parte, digamos, histórica. Digamos, Young hace su comprobación en el acero. De hecho, el acero tiene una razonable proporcionalidad de tensiones y deformaciones. Entonces, podríamos decir que el cálculo de estructuras, o lo que entendemos como análisis de estructuras, se desarrolla muy pegado a las estructuras de acero. Naturalmente, olvidando que el acero pues tiene unas tensiones iniciales de laminación que son muy importantes, y que luego las piezas de acero pues unas veces se sueldan y otras veces se atornillan y se meten, una vez con calzador y otras veces tirando. Es decir, realmente el cálculo, el cálculo plástico aparece cuando hacen de verdad mediciones de tensiones reales en estructuras de acero y comprueban que no se parecen nada a las que resultaban en los cálculos. De manera que el acero, y ni siquiera el acero, pues seguimos unos protocolos que están basados en un acero que no tuviera tensiones internas, que no estuviera sometido a los esfuerzos durante el proceso de construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que con los coeficientes que se usan eso es suficientemente útil, pero además todavía eso lo hemos metido sobre las cosas que no son acero, y ya en el hormigón, pues no les digo que usen un protocolo distinto, porque no se van ustedes a meter en un lío, pero por lo menos que sepan de qué va la cosa, ¿no? Entonces voy a empezar de las 4 o 5 cosas inconexas de que les voy a hablar. O sea, no espero en un discurso coherente en absoluto. Puede ser coherente la intención, pero no el discurso. Voy a hablar un poco del hormigón. Bien, el hormigón armado
pues se compone, como saben ustedes, de hormigón y de acero, y entonces en los rituales establecidos la rigidez de una viga de hormigón se asocia a la sección de hormigón. Pero realmente no es verdad. Si hacen ustedes, si se molestan ustedes en ver con un poco de detalle, pues el acero se alarga mucho más de lo que se comprime el hormigón, y al final la rigidez real de una sección de hormigón depende mucho más del armado y del canto que de la sección de hormigón. Entonces, ustedes meten una viga doblemente empotrada y les da un momento P2 partido por 12, les da un momento 2,1. Entonces, pero si de verdad meten ustedes hacen ustedes los cálculos con una viga que tenga igual armadura que abajo, es cuando tienen una relación de armados 1:1, les da una proporción de momento 2:1. Como ustedes no hacen eso, si no meten la sección, les da una relación de momento 2:1 y ponen el doble de armado arriba que en el centro. Si ven ustedes de verdad cómo funciona esa viga es más rígida en los extremos y tiene una relación de momentos 3:1. Si siguiendo eso ponen ustedes un armado 3:1, la viga tiene 4:1 y no lo pillan nunca. Es decir, al final una viga de hormigón funciona porque hay una rotación plástica en el extremo, y si fuéramos racionales nos limitaríamos a simplemente a armar con el P2 partido por 8 la suma de arriba y de abajo y a calcular si la rotación plástica es suficiente. Lo que pasa es que hacen ustedes esto y no les pasan el proyecto, de manera que hay que hacer lo otro. Pero más vale que lo sepan, ¿no? que las cosas son así, o sea que realmente si no hay rotación plástica no funciona. No funciona una estructura de hormigón. Eso tiene, esta es la rotación, eso tiene otras consecuencias. Si en un nudo de una estructura de hormigón la armadura de negativos pasa de un lado a otro y las vigas tienen la misma sección, como es habitual, pues la rotación plástica hace que tiene el mismo momento en los dos extremos, de manera que todos los soportes interiores de una estructura de hormigón están sometidos a compresión simple en la situación límite, porque se ha producido rótula plástica en los dos extremos del soporte. O sea, realmente esto abriría el camino a una comprobación de las estructuras de hormigón que yo creo que sería tan fiable como la que hacemos realmente, pero sería de mucho menos lucimiento. Pero bueno, de todas maneras, si alguna vez se equivocan en algo, sepan que si la suma de armaduras daba, no pasa nada, ¿no? O sea, que si la suma si hay un error, tal, si la suma del P2 partido por 8, pueden ustedes estar tranquilos que seguro que no les pasa absolutamente nada. Eso es un tema de lo... Luego, claro, digamos, bueno, pues aparte de desacreditar los procedimientos al uso, se pueden usar, digamos, estos razonamientos fáciles para tomar pues otro tipo de decisiones. Es decir, por ejemplo, esto es una decisión con la que me enfrenté hace muchos años. O sea, cuando yo empecé a trabajar, en Madrid no había garajes debajo de las casas. Entonces, en un momento dado, al ayuntamiento se le ocurrió la idea, afortunadamente, de que era obligatorio poner un garaje debajo de las casas, y además los promotores se dieron cuenta de que eso era bueno, y entonces nos encontramos con un tema bueno, porque realmente si uno ponía los soportes que ponía habitualmente para una casa, como se hace además en muchos casos, no había manera de meter un coche dentro. Entonces, si uno quería meter coche debajo de una casa, pues si hacía números se daba cuenta de que hacían falta luces de 7,5 metros o 8 metros, y luego en cambio en la vivienda pues no hacían falta en absoluto esas luces, y era, además no coincidían las modulaciones. Entonces, en un momento dado se me ocurrió pensar, diga, ¿y si cambiamos la estructura? Si en vivienda me valen 3,5 metros o 4 metros y abajo necesito 8, ¿por qué no cambiar la estructura para las plantas inferiores? Entonces, no, es que salen unas vigas muy gordas y entonces va a costar mucho dinero. Entonces, estos son los números para demostrar que no cuesta tanto, vamos, que no es que no cuesta mucho dinero, es que es más barato. El problema que voy a plantear ahora es el de, digamos, cambiar una modulación de L metros a una modulación de L medios. Dirán ustedes, ¿por qué no pone los soportes encima de los soportes de abajo? Pues es otra perversión de la que luego hablaré. Entonces,
Entonces, supongamos que resolvemos el problema de la izquierda con un canto D, y entonces, como el ayuntamiento también amablemente limita la altura total de un edificio, pues las vigas con luz mitad pues tienen un canto de medios, y entonces, en cambio, utilizo el canto que me ahorro para poner más en la viga de abajo. Naturalmente, si hubiera más plantas, el tema sería más favorable. Entonces, ¿cómo se establece eso? Pues de una manera muy sencilla. Imaginemos, sin hacer ninguna suposición sobre si es hormigón, acero, etcétera, que resuelvo de la misma manera una cosa que otra. Entonces, el momento es el módulo resistente por la tensión, y el módulo resistente pues es el área por el canto dividido por un número del que luego les hablaré, que es muy fácil de recordar. No es ninguna fórmula mágica, sino es muy sencillo el módulo resistente. De manera que el área es esa expresión tan sencilla. Y entonces resulta que si llamamos aquí a esto el volumen de arriba, o de las vigas esas de la derecha, le llamo 1 a la de arriba o 2 y 2 a la de abajo, pues por un lado establezco el volumen de... este es el número mágico, 3, 4, 5, 6, 8, es facilísimo de recordar. En un tubo cuadrado o en un perfil laminado es el área por el canto dividido por 3, en un tubo redondo dividido por 4, en una sección de hormigón dividido por 5, en una sección maciza de madera dividido por 6 y en una sección de madera redonda dividido por 8. O sea que más fácil de recordar imposible. Y ya con eso no necesitan ustedes el prontuario de Altos Hornos. Por otra, si recuerdan luego que más o menos el área de un perfil es el rectángulo dividido por 5, y en los perfiles grandes dividido por 6, con eso ya tienen ustedes el prontuario metido en la cabeza y no necesitan ninguna otra cosa. Lo digo, yo pierdo siempre los libros y los papeles, y entonces tengo que recurrir a saber cosas sencillas de memoria. Entonces, esta es el área de una de las vigas de arriba, y este es el área de la viga de abajo. La de viga tiene una carga y la de abajo tiene las 3 veces la carga. Y entonces el área el volumen de las 3 vigas, en el caso de las luces grandes, es 6/16 de la expresión de la derecha, y el volumen de las vigas en la otra es 5/16, de manera que sale un poco menos de material cambiando la estructura. Todavía el tema es favorable, aunque sean 2 plantas simplemente, y si son más, el tema es mucho más favorable. Esto tiene una ventaja adicional, que es la siguiente: las viviendas están tabicadas. Los garajes locales, etcétera, no están tabicados. Entonces, aunque nosotros ponemos la estructura, se tiende a hacerse estructura lo que es más rígido. Los tabiques son más rígidos que la estructura horizontal, y entonces los tabiques tienden a apoyar, la estructura tiende a apoyar en los tabiques. ¿Qué pasa? Que la primera planta tabicada no tiene tabiques debajo, y entonces va recibiendo la carga de las demás, y cuando lleva un par de años o 3 años la casa en funcionamiento, empiezan a fisurarse los tabiques. Cuando se han fisurado los de la primera planta, sube a la segunda, luego sube a la tercera, y sobre todo si han usado tabiques de tabicón en vez de pladur, y entonces, pues al final aquello es un... Entonces, esta solución de cambio de estructura, como establece una viga mucho más rígida, pues no se fisuran los tabiques, porque hay la primera planta tabicada, y luego además hay un sitio para meter las instalaciones. La viga se puede usar para hacer agujeros. Entonces, la versión normal que usaríamos pues sería la de la izquierda, y los agujeros serían los sitios de cortante nulo, de manera que precisamente debajo de los soportes. La versión de la derecha, que es la que les decía antes, da el mismo momento que la de la izquierda. El momento da lo mismo, tiene en cambio la ventaja pues de que es más fácil luego ir a una solución acartelada, y tiene la ventaja además de que los posibles descensos de esa viga no influyen en la estructura, porque todos los soportes bajan lo mismo, todos los apoyos, de manera que contra lo que pudiera parecer el no utilizar el soporte en continuidad proporciona unas ventajas, y luego pues hay un canto menor que permite meter instalaciones, etcétera. Y ya si se dispone de una planta, digamos, que tiene otros usos, pues incluso haciendo el cambio de estructura a planta completa, como he hecho en cantidad de ocasiones, la solución es, desde luego,
infinitamente más barata, es decir, se pueden conseguir garajes muy diáfanos con una estructura razonable y barata en las plantas superiores. Todavía esta especie de arcos son mucho más sencillos en la solución en que no hay continuidad de los soportes. Cambio de tema y paso a producir estructuras horizontales. Es decir, la mayor parte del tiempo que van a dedicar ustedes lo van a dedicar a producir estructuras horizontales, lo que llamamos forjados, y entonces eso ha tenido el forjado ha tenido una evolución curiosa en la que además me ha sido dado ver una buena parte de ella. Es decir, antes de los años 40, esa parte ya no la he vivido, la solución de hacer un forjado era hacer una losa de hormigón. Pronto se dieron cuenta de que una losa de hormigón pesaba mucho y entonces hacían una losa delgada apoyada en una serie de vigas. La escuela está hecha así, está hecha por Torroja, y la estructura, y es ese tipo de estructura, o una losa con capiteles. Es decir, esto era lo que se hacía. En los años 40 se les ocurrió el aligerar la losa. Es decir, cuando el dibujo de arriba corresponde a lo que era un forjado cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba un forjado era una losa de hormigón en la que se hacían unos casetones de ladrillo para aligerarla, ¿no? Era el forjado que se hacía. Luego se dieron cuenta de que en lugar de hacer casetones de ladrillo se podía hacer una bovedilla ligera, y luego pensaron que si se hacía una vigueta semiresistente, pues se podían ahorrar el encofrado, y entonces aparece la época gloriosa de los forjados, en que yo creo que cada español tenía 3 patentes de forjado a su nombre. Había una plétora de soluciones, unas más o menos ingeniosas, de forjados aligerados. Problema que tenía el forjado era que durante el proceso de construcción no era difícil el pisar una bovedilla y caerse abajo. Ahí me ha pasado un par de veces, he conseguido agarrarme a alguien y no caerme, pero podía perfectamente, he tenido un par de ocasiones en que me podía haber matado efectivamente a través de un forjado. Y entonces se les ocurre, digo por razón de seguridad, se establece como obligatorio el hacer un entablado total. El hacer un entablado total automáticamente cambia la perspectiva. En cuanto dijeron total, digo, pues volvemos a la losa. Hacer un entablado total para poner encima viguetas y bovedillas es una estupidez. Es mucho más sencillo hacer tal, poner unas mallas rectangulares y echar hormigón. Bueno, y entonces volvemos al principio, al hormigón. Entonces, yo hice un razonamiento que no fue en aquel momento suficientemente profundo. Y entonces dije, bueno, está muy bien la losa, desde ahora hacemos losas. Pero el problema de la losa pues, es que pesa mucho. Entonces, en cuanto una losa tiene 20 centímetros, ya pesa más de lo que ponemos encima. Entonces parece razonable el ir a luces pequeñas con losas de 15 centímetros, 16 centímetros, para evitar unos pesos brutales o innecesarios sobre la estructura. El razonamiento, como vamos a ver a continuación, y eso se me ha ocurrido el otro día, es un razonamiento más ético que económico. Es decir, ¿qué pasa si decidimos hacer una losa más gorda? Entonces el otro día se me ocurrió pensar en el asunto y ya les hago partícipe a ustedes. Tenemos una losa apoyada en puntos, con una cuadrícula, una luz L y con un canto H sub T. Entonces, me hago la fórmula separo, y ahí está el truco, separo el peso propio de las cargas. Y entonces empiezo a ver primero qué pasa, cuántos kilos de hierro tiene la losa para el peso propio. Y me encuentro con una fórmula preciosa, L cuadrado partido por 4. Es decir, no aparece el canto de la losa para nada. Cosa perfectamente razonable. Si la losa tiene el doble de canto, pesa el doble, y entonces tiene también el doble de brazo de palanca y resiste el doble de momento. De manera que, digamos, una losa para su peso propio tiene siempre el mismo armado, tenga el canto que tenga. ¿Qué pasa para las cargas? Pues para las cargas tiene menos armado en cuanto más canto tiene. De manera que resulta que si nosotros hacemos una losa más gorda, estamos gastando lo mismo en encofrado, que es más o menos la mitad del precio de la losa. Estamos gastando un poco más en hormigón y estamos gastando algo menos en acero.
porque solo disminuye el acero correspondiente a las cargas, pero no es un tema tan disparatado. Entonces, el siguiente razonamiento, en cuanto a eso se lo dije a alguien, dije, bueno, pero ¿y eso te encarece los soportes y la cimentación? Pues vamos a hacer un número de cuánto encarece los soportes y la cimentación. 1 metro cúbico de hormigón añadido implica 5 por 5 centímetros de crecida de los soportes. Entonces eso en un edificio de 8 plantas, contando la media, son 0,03 metros cúbicos de hormigón por cada metro cúbico. En cimentación me salen 0,07 metros cúbicos, de manera que simplemente si decidimos aumentar el canto de la losa es como si pagáramos el hormigón un 10% más caro. De manera que, digamos, bueno, el tema de hacer las losas más delgadas, pues es un tema, diríamos, más ético que económico, y la losa más delgada, en cambio, nos puede plantear problemas de rigidez. De manera que, digamos, mi razonamiento, y además siempre he aconsejado que las losas lo más delgadas posible, era completamente equivocado. Las losas, pues lo que pida, y no importa tanto, es decir, no, de manera que, digamos, esto es, digamos, es un tema que tiene que ver, y probablemente lo debía haber dicho antes, pero porque me he saltado probablemente alguna de las... Debería volver atrás porque se me ha perdido una de las... Me he perdido esto que tiene que ver con lo que les voy a contar. Realmente Newton ha tenido una influencia sobre nuestra percepción del mundo muchísimo mayor de lo que pudiéramos imaginar. O sea, Newton inventa dos cosas que a nadie se le habían ocurrido: el espacio abstracto y el tiempo abstracto. O sea, el espacio se entendía hasta Newton, bueno, como pues lo que hay entre cosas, y además no puede haber vacío porque siempre hay algo dentro, y entonces a nadie se le había pensado que el espacio es algo que existe, una entelequia que existe por encima de cualquier realidad física, ¿no? Un espacio abstracto, perfecto e inmutable. Y lo mismo sucede con el tiempo. El tiempo se entendía como una manera de medir el cambio, ¿no? Entonces, hasta el punto de que realmente se consideraba que la hora era la 12ª parte del tiempo que estaba el sol arriba. Las horas de verano eran más largas que las de invierno. O sea, a nadie se le había ocurrido tampoco que la hora tuviera una medida. Empezaron, claro, con el tema de los relojes para los barcos y ver la latitud, pero vamos, el que establece que existe un tiempo es Newton. De manera que hemos vivido, y además realmente estas cosas probablemente llegan a entrar en el código genético. A nadie le extraña que exista un tiempo absoluto y que exista un espacio absoluto, lo damos todo perfectamente por sentado. Bueno, lo hemos dado por sentado hasta Einstein, que se dan cuenta que con lo único constante es la velocidad de la luz, eso es incompatible, y entonces el tiempo y el espacio dependen del sistema de referencia. Y tan es así que si no se tuviera en cuenta el tema relativista, el GPS no daría daría no sé cuántos metros de error en la localización. O sea que hasta ese punto es necesario tener... Entonces resulta luego, o sea que esa perfección del modelo no coincide con la realidad. Es decir, la realidad es algo más borrosa. Y en ese sentido, esto lo decía en el sentido de que ese mismo criterio lo hemos aplicado a las estructuras, y realmente pues es así, los modelos tienen que ser rigurosos, pero la realidad es borrosa, y las estructuras reales pues tienen este aspecto borroso y incierto, y además las hace un señor, antes era un señor con boina, ahora es un señor con casco de plástico, que las hace como las hace, ¿no? O sea, y bueno, todas estas cosas no son en absoluto tan precisas, tampoco sabemos. O sea, de hecho estamos estableciendo unos criterios de flecha que el código técnico no le llama flecha, sino le llama, no me acuerdo exactamente cómo, no le llama rigidez, sino le llama no sé cuánto de uso. Bueno, en función de una estructura que no sabemos de verdad cuánto se deforma,
y unos tabiques que no sabemos de verdad qué distorsión aguantan. Entonces, esas dos cosas a veces nos llega un papel de la OCT diciendo la flecha no es del 500 sino del 493 de la luz. Dice, oiga, por favor, si no sabe usted ni cuál es la flecha ni cuál es la distorsión del tabique, no me fastidie, ¿no? Entonces, digamos, yo no estoy... los instrumentos son los que tenemos y hay que manejarlos de forma rigurosa, pero hay que saber qué estamos haciendo y hay que saber cuál es la realidad y que la realidad pues es efectivamente borrosa, ¿no? Entonces, hemos pasado de los forjados y entonces la siguiente cosa que se me ocurría también para una cosa que estaba haciendo es decir, oiga, ¿por qué nos empeñamos en que, ya que la cosa es borrosa, en que los nudos, en que las barras de la cercha concurran en un nudo? ¿Qué pasa si la cercha es borrosa también y las barras no concurren en un nudo? ¿Es una cosa tan trágica o no lo es? Y entonces, por lo menos, vamos a ver cómo es de trágica, que es el modelo es bueno para poder investigar estas cosas, ¿no? Entonces, imaginemos una cercha de abajo con una luz L, un canto D, y entonces tiene una correa, arriba, que tiene un área A y un canto D sub C, ¿no? El área, he puesto eso, pero podría ser un perfil laminado, me da igual, y un canto de eso. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa si hay una distancia delta entre los puntos de acometida de las barras. Para empezar, si volvemos atrás, pues resulta que el tema crítico es el primer nudo de arriba, porque es donde el cortante es máximo. En el centro da más o menos igual, pero resulta que en ese punto el cordón lo hemos colocado, lo hemos dimensionado por el centro y no tiene momento, que donde tenemos más cortantes no tenemos momento y entonces nos podemos permitir, podíamos un momento parásito. En el centro no nos podemos permitir, un momento parásito, pero realmente no lo hay porque los cortantes son muy pequeños, de manera que digamos el tema va a favor. Entonces voy a examinar el nudo de la izquierda que tiene un cortante P medio llevando P a la carga total de la cercha. Entonces, el momento que aparecería, el momento parásito que aparecería, pues P es delta P partido por 4, que lo podemos poner en términos de... lo podemos poner en términos de canto, de módulo resistente del cordón superior y el área la obtenemos de la cercha en conjunto, que es P lambda partido por 8, siendo lambda por 8 sigma, siendo lambda la esbeltez. Entonces, si decimos que el momento, que el momento parásito sea menor que el momento, que el área que nos da del cordón, pues entonces resulta que, igualando las dos cosas, nos sale que delta es, podemos tener un desfase de lambda por el canto del cordón multiplicado por... El lambda lo he puesto 2 veces, partido por 2K. El lambda primero, olvídense ustedes, porque además está mal puesto. Y entonces, si es un tubo, pues sería lambda partido por 6, siendo lambda la esbeltez de la viga general, y si es una cosa, lambda partido por 12. De manera que en una viga de esbeltez 12 podemos tener un desfase más o menos igual al canto de la pieza sin que pase gran cosa. O sea que no es... Esto lo digo porque a veces en el proceso constructivo complica mucho la vida el que los barras vayan exactamente al nudo. Entonces, si uno puede evitarlo, pues, si uno sabe que hay un margen, pues es más fácil de hacer cerchas. Esto lo he hecho muy deprisa, de manera que les aconsejaría que si lo van a usar, hicieran sus propios números. La siguiente, entonces ya para última cosa, le estaba dando vueltas a esta clase y estaba en Jerez de la Frontera y estaba en un día de levante horroroso, estaba debajo de un porche así, ven ustedes, con unas vigas, unos cabios, una cubierta de cabios y unas vigas de apoyo, todo ello de madera, y entonces se me ocurrió si podía comprobar, podía resucitar o rememorar una cosa que ya había hecho en su tiempo, que era resolver de manera genérica y para siempre los forjados de madera y viguerías de madera.
Y entonces los parámetros son muy sencillos, la sección de la viga, la separación de vigas, y entonces tenemos dos esbelteces, la esbeltez longitudinal de la viga y lo que llamo esbeltez transversal, que es la relación de la separación de vigas al ancho. Y de esta manera pues se generan dos fórmulas, de manera que la resistencia es el lambda cuadrado por lambda sub s menor que 4/3 de sigma partido por q, y la rigidez, y con esas dos fórmulas sacan ustedes cualquier forjado de madera. Entonces las apliqué de memoria a aquello, y entonces, y en el proceso pues se puede sacar la esbeltez límite dividiendo una expresión por la otra, sale la esbeltez límite, que es 4,8 partido por epsilon por delta partido por L, siendo delta partido por L la flecha relativa. De manera que eso permite pues calcular las esbelteces límite para una flecha del 500avo, del 400 y del 300, y una deformación del 0,8 por 1000, que es la deformación común de madera, acero y hormigón, que no es en absoluto casual que se deformen igual la madera, el acero y el hormigón. O sea, realmente el hormigón y el acero pues entraron en la construcción sustituyendo a la madera, y los arquitectos no estaban dispuestos a cambiar los planos, de manera que lo que tuvo éxito comercialmente eran lo que podía funcionar parecido a la madera. O sea, aceros de mal límite elástico no era posible aprovecharlos como se aprovechaba la madera, y lo mismo ha sucedido con los hormigones, de manera que realmente, afortunadamente, gracias a nuestros antecesores, todo lo que usamos se deforma igual. Entonces salen estas deformaciones límite, que tampoco tienen más valor que la referencia, y entonces asigné unos números al azar, de manera que, al azar, unos números razonables, la madera, módulo de elasticidad de 10 elevado a 7 kilonewton por metro cuadrado, una tensión de 8 newton por milímetro cuadrado, y una carga, yo estimé aquello con las tejas y todo eso, que podía tener unos 3 kilonewton por metro cuadrado. Entonces con esa, aquí ven ustedes con más detalle cómo era el entrevigado, la viga, la jácena, y entonces esta es más la sección. No medí, porque hubiera tenido que subirme algo, sino simplemente estimé proporciones. Y entonces estimé que las vigas del forjado pues tenían una esbeltez de 26 y una separación y un canto, y una esbeltez transversal de 8. Y entonces me salía que daban 11 newton por milímetro cuadrado, o sea, una tensión alta en términos razonables, y me salía una esbeltez de 1,170, que era perfectamente congruente con que estuvieran dobladas, o sea, que se veía perfectamente como veían ustedes la flecha. Entonces, en las principales pues me daban valores mucho más conservadores, 7,3 y un 364. Realmente, si ven ustedes, pues las vigas estas estaban efectivamente dobladas, y en cambio las vigas principales no estaban dobladas en absoluto. Aquí se ven. Vean que, yo en eso, digamos, como pierdo los papeles y todo eso, realmente, si me dan un papel y un lápiz, puedo reconstruir en cualquier sitio todo lo que sé de estructuras, ¿no? O sea, que no tenía ningún papel, pero pude hacer esas comprobaciones, y realmente, pues, si ustedes se acostumbran a hacer esas cosas, como a multiplicar de cabeza o a dividir de cabeza, probablemente les será útil. De manera que, yo lo que pretendía no era sentar doctrina, sino poner algunos ejemplos, además, de cosas reflexiones muy recientes, de cómo se puede usar el conocimiento de estructuras para otra cosa, ¿no? Para decidir si uno está seguro debajo de un sombrajo de Jerez de la Frontera, qué pasa si no coinciden las cosas de la cercha, o si merece la pena cambiar la estructura. Es decir, todo este tipo de decisiones que tampoco son exactamente decisiones de diseño. Por eso el título de
y no hubiera tenido que entrar en términos astronómicos, hubiera sido más adecuado en tierra de nadie, ¿no? Lo usaré la próxima vez, pero se me ocurrió después, o sea, cuando ya me habían exigido que diera título a la conferencia. De manera que les agradezco mucho la atención y esto es lo que tenía preparado para hoy. Espero que les haya entretenido y sobre todo que les haya impulsado a aprender, porque les vuelvo a decir lo mismo, como no aprendan ustedes, nadie les va a enseñar nada. Bien, si hay preguntas, pues estaré encantado de intentar responderlas. Yo solo quería añadir un comentario a una cosa que quería haber dicho antes, pero se me pasó. Y es que este tipo de reflexión, en el fondo, enlaza con reflexiones más abstractas que en su origen tienen que ver con Nietzsche y Maslow, sobre, digamos, forma y estructura, volumen de estructura. Y resulta que es un campo en el que coincide también, desde otra perspectiva, con cosas que hizo Fayotto en el Instituto de Estructuras Ligeras, pero también con otros grupos, yo creo, muy interesantes de arquitectos, curiosamente no ingenieros. El Samin Arquitectos es un grupo belga, pues ha reflexionado también sobre los temas de Mitchell, sobre los temas de forma y consumo, estructura y demás, y son la gente que vamos a tener aquí, con los que ha dicho nuestro profesor antes, que se había firmado un convenio, la gente de Skidmore, Owens and Merrill, que esperamos tener aquí en octubre, pues también han trabajado sobre esa historia. Entonces, lo interesante del asunto es la capacidad de poder reflexionar con instrumentos teóricos, pero con números muy rápidos sobre precisamente eso, la eficacia, las tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues también le agradezco a Ricardo la ilustración de que con 3 números muy rápidos se pueden entender comportamientos que si uno se mete a intentar resolverlos con un programa de eventos finitos, pues resulta que a lo mejor no acaba en un mes y además llega a conclusiones equivocadas y probablemente además con todo el ruido que hay en torno a la realidad y al modelado de la realidad, pues probablemente para algunas de las cosas no merece la pena en absoluto. Comprueben lo del L cuadrado partido por 4, los kilos de hierro, y verán que es sorprendentemente exacto. Vamos, lo debido al peso propio. Bueno, pues si no pregunta nadie nada, pues muchas gracias por la atención.